Muy buenas noches a todos. Es para nosotras un verdadero placer darle la más cordial bienvenida a este espacio de reflexión, diálogo y aprendizaje, en el que tendremos la oportunidad de abordar un tema de gran relevancia de la educación dominicana, los avances de la inclusión educativa en la República Dominicana. Sean todas y todos bienvenidos. Hoy nos reúne un propósito que va más allá de hablar de leyes, políticas o estrategias educativas. Nos reúne la necesidad de continuar construyendo una educación donde cada estudiante sea reconocido, valorado y tenga verdaderas oportunidades para aprender y participar. Hablar de la inclusión educativa implica reconocer que nuestras aulas son espacios diversos, donde cada estudiante posee características, capacidades, necesidades, experiencias y formas particulares de aprender. Y precisamente esa diversidad nos plantea un desafío: pasar de una educación que busca que todos aprendan de la misma manera a una educación capaz de transformarse para responder a las características y necesidades de cada persona. En la República Dominicana hemos experimentado importantes avances en materia de inclusión y atención a la diversidad. Contamos con políticas, normativas, orientaciones y diferentes estrategias que buscan garantizar el derecho de todos los estudiantes a una educación de calidad, con equidad y participación. Sin embargo, también sabemos que todavía existen barreras y desafíos que nos invitan a seguir reflexionando y, sobre todo, a seguir transformando nuestras prácticas educativas. Es por esto que hoy estaremos desarrollando nuestro panel titulado Avances de la inclusión educativa en la República Dominicana. Durante este encuentro tendremos la oportunidad de acercarnos al tema desde tres perspectivas diferentes, pero profundamente relacionadas: la mirada de la familia, la perspectiva de la educación especial y el acompañamiento desde la psicología. Tres voces que nos permitirán comprender que la inclusión no es responsabilidad exclusiva de un sector, sino una tarea que requiere la participación y corresponsabilidad de toda la comunidad educativa. Para acompañarnos en este importante diálogo, contamos con tres invitadas especiales, a quienes agradecemos profundamente por aceptar nuestra invitación y compartir con nosotros sus conocimientos y experiencias y también perspectivas. En primer lugar, tenemos el honor de contar con Sorangi Moscoso, madre de familia, quien nos permitirá acercarnos a la inclusión desde la experiencia y la perspectiva de la familia, una pieza fundamental en el proceso educativo. Bienvenida. También nos acompaña Eli Carolina Rivas, técnica de educación especial, quien desde su experiencia profesional nos ayudará a conocer los avances, las estrategias y los desafíos que enfrenta la atención a la diversidad desde el ámbito educativo. Bienvenida. Y finalmente contamos con la presencia de Adamalis Tejada, psicóloga, quien nos ofrecerá una mirada desde la orientación y el acompañamiento psicológico, destacando la importancia de atender no solamente las necesidades educativas, sino también las dimensiones emocionales, sociales y personales de nuestros estudiantes. Bienvenida. A las tres, muchas gracias por estar aquí y contribuir con sus conocimientos y experiencias a este espacio de aprendizaje. Y quienes nos acompañan en esta noche. Bienvenidos todos. Antes de dar inicio formal a las intervenciones, consideramos importante conocer un poco más acerca de estas tres panelistas que hoy nos acompañan desde sus trayectorias, experiencias y aportes profesionales y personales. Porque detrás de cada profesional y de cada experiencia hay una historia que merece ser reconocida. Conocer sus semblanzas nos permitirá acercarnos no solamente a sus credenciales, sino también al camino que las ha llevado a estar hoy compartiendo con nosotros. A continuación, procederemos a realizar la lectura de la semblanza de nuestras invitadas. Les invitamos a escuchar con atención y a recibir con un fuerte aplauso virtual
a nuestras panelistas, a cada una de nuestras distinguidas participantes. Damos inicio con la semblanza de Eli Carolina Riva, técnico de educación especial. Eli Carolina Rivas Grullón, educadora y profesional de la gestión académica, dedicada a la innovación pedagógica y la educación inclusiva en el nivel primario. Su trayectoria se caracteriza por un firme compromiso con la equidad en las aulas, el desarrollo de la alfabetización inicial y el fortalecimiento de la comprensión lectora mediante enfoques centrados en el estudiante, como el diseño universal para el aprendizaje DUA. En el ámbito profesional, Rivas Grullón se ha consolidado como una impulsora del cambio metodológico en los entornos de enseñanza. Su labor abarca la investigación, acción aplicada, orientada a dotar a los docentes de herramientas prácticas para atender la diversidad de ritmos de aprendizaje y optimizar los procesos formativos en el primer ciclo de educación primaria. A lo largo de su carrera académica se ha destacado en los distintos escenarios. Bienvenida, distinguida Eli. Ahora continuamos con la semblanza de Adamalis Tejada. Adamalis Tejada Polanco es magíster en psicopedagogía y educación en psicología clínica por la UAS, con habilitación docente en ISFODOSU, especialidad en psicometría y especialidad en trabajo social escolar por Pucamaima. Cuenta además con formación en intervención psicopedagógica, educación inclusiva y atención a la diversidad, primeros auxilios psicológicos y prevención del consumo de sustancias. Desde 2015, forma parte del Ministerio de Educación de la República Dominicana, MINER. Actualmente se desempeña como coordinadora del área de psicología de la Escuela Profesor Abigail Medina Díaz en San Víctor, donde desarrolla labores de coordinación, acompañamiento y seguimiento psicoeducativo. Ha participado en programas de buenas prácticas inclusivas a nivel nacional y regional, representando al Distrito Educativo 0609. En 2023 recibió un reconocimiento del Colegio Dominicano de Psicólogos Regional Noroeste por su labor en divulgación científica en la provincia de Espaillat. Asimismo, fue reconocida en psicología durante el año escolar 2023-2024 a nivel nacional, regional y distrital. Su trayectoria se distingue por el compromiso con la inclusión educativa, el bienestar integral, la atención a la diversidad y el fortalecimiento de una educación más humana y equitativa. En estos momentos vamos a escuchar la semblanza de Sorangi Moscoso, que nos acompaña en esta noche. Sorangi Moscoso es docente y madre de una joven de 17 años con discapacidad, Soriani Morillo Moscoso. Su historia como educadora y como madre comenzó con una experiencia que marcó su vida para siempre, transformando la adversidad en una trayectoria de persistencia. El día del nacimiento de su hija, tras enfrentar una grave desinformación y demora médica que derivó en una asfixia neonatal, inició un camino de profunda incertidumbre ante diagnósticos iniciales erróneos como la hidrocefalia. Su instinto la llevó a no conformarse. Con el apoyo de especialistas en neurología y genética en Santiago, lograron determinar el diagnóstico definitivo: atrofia cerebral por asfixia perinatal. Lejos de rendirse, asumió el reto con valentía. Desde los 7 meses de edad de Soriani, impulsando su rehabilitación mediante terapias constantes,
A los 8 años iniciaron su proceso de escolarización desde una perspectiva inclusiva. A los 15 años inició en un aula de inserción a la vida adulta en el Politécnico Fray Bartolomé Valvivo hasta la fecha. En este trayecto cambió su sensibilidad de madre con su vocación de docente para derribar las barreras del sistema escolar y social, demostrando que la discapacidad no define el límite de una persona. Durante estos 17 años, cada pequeño avance de su hija ha representado una victoria monumental. Esta experiencia la transformó en una investigadora constante y en una voz que exige dignidad, participación y derechos reales para las personas con discapacidad. Hoy no habla solamente como madre, habla como una docente que utiliza su historia de vida como una herramienta de transformación social. Su objetivo en este panel es promover que la inclusión deje de ser un discurso y se convierta en una práctica diaria, demostrando que la persistencia vence la adversidad y que cada logro, por pequeño que parezca, justifica la lucha. Bienvenida. Después de conocer la trayectoria de nuestras invitadas, damos paso al momento central de este encuentro. A través de las preguntas que hemos preparado, queremos propiciar un conversatorio que nos permita mirar la inclusión educativa desde diferentes perspectivas, desde la psicología, desde la gestión y acompañamiento de la educación especial y de manera muy especial desde la experiencia de una madre. Porque cuando hablamos de inclusión, no basta con preguntarnos qué hemos avanzado. También es necesario preguntarnos qué está sucediendo en nuestras aulas, cuáles barreras permanecen y qué podemos hacer para continuar transformando nuestras prácticas. Iniciamos entonces este diálogo con nuestra invitada, Eli Carolina Rivas, técnica regional de educación especial. Eli Carolina, la Muy República buenas, Dominicana muy cuenta buenas actualmente. noches. Muy buenas noches. Estamos aquí para compartir nuestra experiencia desde la labor del técnico regional del Centro de Recursos de Atención a la Diversidad de la Regional 06 La Vega. Podemos continuar con la intervención. Eli Carolina, la República Dominicana cuenta actualmente con la Ordenanza 05-2024, que establece lineamientos para garantizar el acceso, la participación, la permanencia y el aprendizaje de los estudiantes. Desde su experiencia, ¿qué tan cerca estamos de que lo establecido en la normativa se convierta realmente en una práctica cotidiana dentro de las escuelas? Desde mi experiencia, puedo decirle y externarles que estamos ahora mismo en lo que es un plan de apropiación e implementación inicial y que estamos en un aproximado de un 50% de la implementación de la ordenanza. Y ustedes se preguntarán por qué. Por la razón de que aún persisten muchas brechas en el sistema educativo que no han permitido que la ordenanza se implemente en un 100%. Y esta ordenanza da paso a un cambio muy significativo en la educación dominicana, que es desde una educación integradora a una educación inclusiva, en la cual va a garantizar 4 derechos fundamentales de nuestros estudiantes: el acceso, la permanencia, la participación, pero sobre todo el aprendizaje. Dentro de los avances que hemos tenido y lo que hemos podido acercarnos a la implementación de la ordenanza está que nuestros estudiantes con necesidades específicas de apoyo educativo ya están visibles a través de una app que tiene la Dirección
general de educación especial y sobre todo la sensibilización de la comunidad educativa, desde el portero del centro educativo hasta el gestor del centro educativo. ¿Qué nos falta a nosotros todavía? Nos falta ese acompañamiento en el aula, nos falta esa sensibilización a las familias y nos faltan los recursos adecuados y pertinentes para poder abordar las diferentes condiciones que llegan a nuestros centros educativos. Entonces, por eso, con mi experiencia, yo puedo asumir que estamos en un 50% de la implementación y que nos estamos apropiando a pasito de esta ordenanza para en un tiempo límite que pretendemos en este año que va a iniciar 2026-2027, aproximarnos por lo menos a un 80% y así sucesivamente lograr el 100%. Muchas gracias. Esta reflexión nos permite reconocer que contar con un marco normativo constituye un avance sumamente importante, pero el verdadero desafío está en lograr que esos principios se conviertan en acciones concretas dentro de cada aula y de cada centro educativo. La Ordenanza 05-2024 promueve el diseño universal para el aprendizaje como parte de la respuesta educativa a la diversidad. ¿Qué tan preparado está nuestro sistema educativo para llevar el DUA de la teoría a la práctica y qué dificultades se encuentran los docentes para implementarlo? Mira, la implementación del DUA viene quizás desde mucho antes de esta ordenanza, pero esta ordenanza que ustedes saben que viene a modificar la 04-2018, le da un aval, un peso mucho más significativo a lo que es la implementación del DUA. Pero ¿qué dificultades tenemos ahora mismo con la implementación del DUA? Podemos comenzar con lo que es la formación práctica. La formación práctica, donde el DUA nos presenta múltiples formas de presentar, de actuar y de motivar un contenido ante los estudiantes, pero falta mostrarle con ejemplos reales cómo doy una clase de ciencia con 3 opciones distintas. Sí, tengo 38 estudiantes y solo 45 minutos. No es imposible hacerlo, sino que hay que llevar esa teoría del DUA a lo que es la práctica, tanto en la planificación como en la implementación de la misma. Otras dificultades que encontramos es las condiciones laborales. No es secreto para nosotros que nuestras aulas están sobrepobladas, que cada día crece más la población de estudiantes con discapacidad dentro de los centros educativos y no solamente de escuelas especiales, sino de aulas regulares. Y esto entonces hace que esa implementación del DUA sea un poco más difícil. Y también la temporalización de los contenidos hace que esto no beneficie a esa implementación. Y por último, el cambio de paradigma. Muchos docentes fueron formados para enseñar de la forma tradicional al promedio de los estudiantes. Sin embargo, el DUA pide planificar para la diversidad desde el inicio. Esto implica aprender y eso genera resistencia y miedo, sobre todo en los docentes que aún permanecen utilizando lo que es la enseñanza tradicional. Y podemos darnos cuenta de esta parte de lo que es el cambio de paradigma, lo podemos ver muy marcado y muy significativo en las actitudes
con C y con P que presentan nuestros docentes al momento de solicitarle la implementación del DUA dentro de su planificación en beneficio de aquellos estudiantes que están o muy por debajo o muy por encima. Recuérdense que dentro de las discapacidades están lo que son las altas capacidades que también debemos de darles respuesta. Para nosotros poder lograr eliminar esto del sistema educativo, debe de crearse un plan de sensibilización y sobre todo un plan de capacitación para nuestros docentes y para el equipo de apoyo que acompaña a los docentes, que le permita a ellos poder desarrollar esas competencias y sobre todo implementar el DUA de una forma adecuada. Gracias por compartir esta perspectiva. Llevar el DUA a la práctica implica cambio importante. Pasar de pensar que algunos estudiantes necesitan adaptarse a la escuela, a comprender que la escuela también debe diseñar oportunidades de aprendizaje accesibles y flexibles para todos. En su experiencia, ¿cuáles considera que siguen siendo las principales barreras para la inclusión educativa en nuestro país? La falta de recursos, la formación docente, las barreras físicas, las actitudes y prejuicios o las propias estructuras del sistema educativo. ¿Cuál tiene mayor impacto? Mira, para mí el mayor impacto está significativamente en las actitudes y los perjuicios que se tiene todavía sobre la discapacidad en nuestro país. Esa es la barrera raíz. Si logramos arrancar esas raíces de las escuelas, vamos a poder lograr una educación inclusiva. Nosotros podemos ver que los docentes pueden tener todas las competencias, todas las formaciones necesarias, pero cuando venimos a hablar de educación inclusiva, su actitud hace una negación y un proceso de no adaptación a la educación inclusiva. Nosotros tenemos, y ustedes saben, nosotros tenemos maestros muy capacitados. Yo creo que ya la limitación no es la formación docente, porque si ustedes han participado en la jornada de verano, no sé si algunos están insertos en el sistema educativo, en la jornada de verano se ha trabajado diferentes temáticas y entre una de ellas una reflexión de un colibrí que lo único que tenía para apagar el fuego era una gotita de agua. Y todos los animalitos se estaban burlando. Y sin embargo, con esa gotita de agua, él contribuyó. Entonces, esa actitud del docente ante la educación inclusiva es la barrera fundamental que tenemos. Tenemos también otros tipos de barreras, como es la estructura del sistema educativo. Nuestro sistema educativo no puede dar respuesta significativa cuando tenemos 35 estudiantes en un aula y de esos 35 tenemos necesidades específicas de apoyo educativo, tenemos problemas conductuales, tenemos discapacidad, tenemos situaciones familiares y tenemos una diversidad social y cultural dentro de esa aula. Entonces, eso también hace que no permita que la educación inclusiva florezca en nuestro país. Y también las faltas de recursos y las barreras físicas. Muchas de nuestras escuelas no están preparadas para recibir chicos con condiciones de discapacidad. Pero, vuelvo y le repito, no es imposible. Cuando se tiene la voluntad, cuando se tiene la vocación y cuando se tiene la actitud de dar ese apoyo a ese estudiante que requiere porque cuenta con una situación de discapacidad, no hay ninguna barrera que se pueda romper. Y puedo citar ahora mismo un ejemplo de algunos chicos que en nuestro distrito 0606, en este final del año escolar, pudieron romper esas barreras
y pudieron lograr llegar a pruebas nacionales pese a su condición de discapacidad. Tenemos chicos con discapacidad motora que están que lograron graduarse de bachiller y tenemos chicos con discapacidad visual. Entonces, no es imposible poderlo lograr pese a las barreras que aún persisten. Muchas gracias. Identificar las barreras es precisamente el primer paso para poder transformarlas. Y esta reflexión nos recuerda que la inclusión no depende únicamente de recursos materiales, sino que también requiere formación, cambios de actitud, compromiso institucional y una cultura escolar que valore realmente la diversidad. Para cerrar este bloque desde la perspectiva de educación especial, queremos mirar también los avances que hemos alcanzado en nuestro país. ¿Cuáles avances en los últimos años se han evidenciado en la República Dominicana en el contexto social y educativo con las personas en situación de discapacidad? Mira, de los avances más significativos están los avances legales y de políticas públicas que ha tenido nuestro país. Ustedes ya como estudiantes de maestría conocen todo ese marco legal y todos esos acuerdos internacionales en el cual nuestro país está involucrado para dar respuesta a lo que es la atención a las personas con discapacidad. Pero ahora mismo los avances más significativos que tenemos es la Ordenanza 05-2024 como marco actual para la educación inclusiva en República Dominicana. De igual manera tenemos la Ley 3623, que es la ley que trata sobre el trastorno del espectro autista. Es cierto que esta ley todavía no se visualiza la gran implementación, pero el avance es ya poder contar con la misma. Así como también el registro de los estudiantes con discapacidad que tenemos en la Dirección General de Educación Especial, donde subimos a esos estudiantes y desde ahí se le ofrecen los apoyos y los recursos necesarios. Y dentro de los avances sociales está la mayor visualización del tema. Señores, anteriormente nosotros podíamos conocer en nuestra comunidad chicos con condiciones de discapacidad que ni siquiera sus vecinos lo lograron conocer, porque su propia familia lo limitaba, lo ocultaba y no le brindaba la oportunidad. Sin embargo, ahora nosotros tenemos familias que denuncian y sobre todo que exigen sus derechos. Otro avance social son las campañas de sensibilización y sobre todo el uso de las redes sociales para romper enigma sobre las discapacidad. Se habla mucho de autismo, se habla mucho de discapacidad, tanto en las escuelas como en los medios. También está el fortalecimiento de las organizaciones de padres y la sociedad civil. A medida de que los padres de niños con situaciones de discapacidad pueden vincularse a organismos que trabajen esta discapacidad, entonces podemos lograr avances significativos. Y dentro de los avances educativos estamos el uso del DUA y los ajustes razonables. Estos ya no son un discurso, es una realidad. Y sobre todo en avances educativos, más universidades están incluyendo la educación en la malla curricular. Ya solamente el DUA, los ajustes curriculares, no solamente llegan por el Ministerio de Educación al nivel inicial, primario y secundario, sino que también las universidades están actualizando su oferta académica en base a esto. Y sobre todo, hay más distritos educativos que ya tienen equipo técnico que acompañan a nuestras escuelas. Muchas gracias. Escuchar estos avances también nos permite reconocer que la inclusión es un proceso en construcción. Hemos avanzado, pero cada avance nos plantea nuevos retos y nuevas oportunidades para continuar garantizando derechos y participación.
Gracias por sus oportunas respuestas. Muchísimas gracias a ustedes por permitirme estar en este panel. Adamalis, para comenzar este diálogo desde la perspectiva de la psicología, ¿cuál considera que debe ser el papel del psicólogo escolar dentro de una escuela verdaderamente inclusiva, más allá de evaluar o intervenir individualmente con el estudiante? Bien, buenas noches. Un placer para mí compartir con ustedes este espacio. Bueno, el psicólogo escolar debe asumir el papel con mucho más allá de lo que es la evaluación y la intervención individual con los estudiantes. Una escuela verdaderamente inclusiva debe funcionar con un orientador o psicólogo que transforme las condiciones del contexto educativo, que pueda generar esas barreras de aprendizaje, la participación y la convivencia de los estudiantes. De esta forma podremos lograr una escuela mayormente inclusiva. Desde esta perspectiva, el psicólogo trabaja de manera colaborativa con los docentes, la familia, los directivos, los estudiantes, para identificar no solamente las necesidades del alumno, sino también las barreras que existen en estos métodos de enseñanza. Las relaciones interpersonales, los organismos escolares y la actitud hacen que esta forma sea diversa. Bien, pues si los vemos desde otra perspectiva, nuestra intervención debe de estar, principalmente debe de ser de forma preventiva, colaborativa y sistemática. Podemos acompañar a los docentes e implementación de estrategias diversificadas, promover una cultura de respeto a la diversidad y desarrollar las diferencias individuales. Esto lo podemos hacer a través de desarrollar programas de convivencia y apoyo socioemocional, orientando no solo a la familia para que contribuya en lo que es la elaboración de los ajustes, y también apoyar principalmente lo que son, todo lo que tiene que ver con la participación del estudiante. Enfocado en esta parte, puedo decir que no solo podemos expresar qué pasa con el estudiante en ese momento en el que lo estamos evaluando y estamos viendo qué le pasa. También debemos de fijar qué tanto ocurre en el contexto que puede favorecer o desfavorecer ese aprendizaje significativo que el niño debe de llevar para que se dé realmente lo que es una educación inclusiva en el aula. Muchas gracias por su respuesta. Me parece especialmente importante esta mirada, porque nos invita a comprender que el psicólogo escolar no debe trabajar únicamente cuando aparece una dificultad, sino que también tiene un papel fundamental en la prevención, el acompañamiento, la orientación a docentes y familias y la eliminación de barreras que pueden limitar la participación de los estudiantes. Adamalis, ¿cómo puede la escuela garantizar una verdadera inclusión cuando un estudiante con discapacidad o con alguna necesidad específica enfrenta rechazo, bullying o aislamiento por parte de sus compañeros? ¿Qué responsabilidad tienen los docentes, los psicólogos y la familia y los propios estudiantes? Bien, cuando un estudiante con discapacidad tiene una necesidad específica de apoyo educativo, tiene un rechazo, como el aislamiento o el bullying, no puede considerarse que se trata simplemente de un problema aislado o de compañero. Se debe evaluar qué está pasando en ese momento y qué situación está llevando a que se dé esa situación. Por eso se debe de responder, no solo de una forma, abordar la situación de una forma, no solo institucional, sino que se debe integrar de forma en un todo incluido. La inclusión no significa únicamente permitir que el estudiante esté físicamente dentro del aula, significa garantizar que pueda sentirse seguro, valorado, respetado, pertenecer al grupo y participar en actividades de la vida diaria escolar sin ningún tipo de limitación. Este proceso es responsabilidad de cada actor. En este caso, vamos a hablar de lo que es la responsabilidad del docente, que debe de crear un ambiente seguro, detectar tempranamente una situación de exclusión, intervenir ante conductas de acoso y promover actividades cooperativas
donde todos los estudiantes tengan la oportunidad real de la participación. Ahora bien, desde la perspectiva del psicólogo escolar, se debe evaluar la situación desde una perspectiva individual, grupal y también de una forma institucional, acompañando también lo que es la parte emocional que está afectada, trabajar con el grupo y asesorar a los docentes y a la familia. No debe ser responsabilidad solamente de lo que cuando se dé lo que es un proceso de exclusión. Ahora bien, la familia también juega un papel muy importante porque la comunicación cercana de la familia con la escuela, adoptar las informaciones necesarias con el estudiante para que se dé lo que es esa construcción de solución de eso que está pasando en el momento. También los estudiantes tienen un papel fundamental, deben ser educados para comprender y valorar la diversidad a través de lo que es la empatía y asumir el respeto positivo hacia situaciones que tengan uno de sus compañeros. La escuela debe establecer un protocolo claro para prevenir y atender el acoso, que no basta solo con solucionar un problema, sino que también se debe evaluar lo que es la parte emocional para poderla trabajar y así dirimir el conflicto. Gracias a Damalis por su reflexión. En lo que usted nos plantea nos recuerda que la inclusión no puede reducirse a permitir que un estudiante esté físicamente dentro del aula. También implica sentirse aceptado, respetado, que el estudiante se sienta seguro y parte del grupo. ¿Qué deberíamos hacer como sistema educativo cuando un estudiante está matriculado y asiste regularmente a la escuela, pero no está aprendiendo ni participando de manera significativa? ¿Podemos hablar realmente de inclusión en ese caso? Bien, desde una perspectiva verdaderamente inclusiva, no podemos considerar suficientemente lo que es la matriculación del estudiante, ni la aceptación regular del estudiante. Está físicamente presente, también es garantizar lo que es la inclusión. Si un estudiante permanece en el aula, pero no comprende los contenidos, no participa, no interpreta como sus compañeros, no tiene acceso significativo al currículo o no experimenta avance en sus aprendizajes, estamos frente a una forma de inclusión no solamente física, sino de apariencia. El sistema educativo debe preguntarse qué barreras están impidiendo que el aprendizaje y la participación no se den. Es necesario analizar si las estrategias pedagógicas son accesibles, si los objetivos de aprendizaje son adecuados, si existe un apoyo necesario y si se están realizando los ajustes pertinentes y si el estudiante tiene oportunidades reales de demostrar lo que sabe en diferentes formas y maneras que se le presenten. Bien, resulta que también aquí el docente, el psicólogo, el orientador, el especialista y la familia trabajan de manera colaborativa. La respuesta no debe ser simplemente el estudiante no puede, sino que debemos apoyar esas necesidades, que podemos modificar ese entorno y que podemos favorecer lo que es el aprendizaje significativo de ese niño. Una escuela inclusiva debe garantizar 3 dimensiones fundamentales, que es la presencia, la participación y especialmente lo que es el aprendizaje del estudiante. La discapacidad o la necesidad educativa no debe convertirse en una razón para limitar las oportunidades de aprendizaje o la participación, ni tampoco lo que es la pertenencia. El verdadero desafío de la inclusión está en cambiar la práctica, la actitud y las estructuras que producen lo que es la exclusión. Muchas gracias por su respuesta. Sin duda, esta respuesta nos invita a mirar la inclusión desde una perspectiva más amplia. Estar matriculado no necesariamente significa estar incluido. La verdadera inclusión requiere participación, aprendizaje, pertenencia y oportunidades reales de desarrollo. Gracias por acompañarnos, Adamari. Un placer para mí haber estado con ustedes. Gracias.
Sorangi, queremos agradecerle especialmente por compartir con nosotros una perspectiva que muchas veces necesitamos escuchar con mayor atención, la experiencia de la familia. ¿Cuáles han sido las principales barreras que ha encontrado su familia al intentar garantizar una educación inclusiva y qué apoyo hubiera necesitado recibir de la escuela y de los profesionales? Buenas noches. La principal barrera que hemos enfrentado como familia estuvo en el proceso de transición hacia una educación verdaderamente inclusiva. Entre los años 2018 y 2019, cuando se inició o se impulsó formalmente el enfoque de educación inclusiva mediante la ordenanza 04-2018, Soriani fue de los primeros estudiantes incluido en lo que eran las aulas específicas. Sin embargo, aunque existía un marco institucional que promovía la transición o la inclusión, llevar esto a principios de la realidad de las aulas representó totalmente un desafío para muchas familias. En nuestro caso, la incorporación de Soriani a espacios educativos inclusivos no significó únicamente matricularla en una escuela, sino enfrentar barreras relacionadas con la preparación de los docentes, los recursos disponibles, los apoyos especializados, las adaptaciones necesarias y la comprensión de sus necesidades particulares. Como familia, muchas veces tuvimos que insistir para que la inclusión no se limitara a que ella estuviera físicamente dentro del aula, sino que realmente pudiera participar, aprender y ser valorada de acuerdo a sus posibilidades. Por eso considero que uno de los grandes retos de la educación inclusiva ha sido pasar de lo establecido en las normas a una inclusión efectiva en la práctica. La existencia de aulas inclusivas constituye un avance importante, pero todavía necesitamos escuelas con mayores recursos, profesionales capacitados y una cultura educativa que comprenda que incluir no es simplemente recibir al estudiante con discapacidad, sino garantizarle las condiciones necesarias para aprender, participar y ejercer plenamente su derecho a la educación. Muchas gracias por compartir una experiencia tan significativa. La voz de las familias nos permite comprender que detrás de cada proceso educativo existe una historia, unas necesidades y también expectativas. La inclusión se fortalece cuando la familia deja de ser vista solamente como receptora de información y pasa a ser reconocida como parte activa del proceso educativo. Y precisamente hablando de esa participación, ¿cómo ha sido su experiencia en la comunicación y colaboración con los docentes y profesionales de la escuela? ¿Qué considera que podría mejorarse para que las familias se sientan realmente escuchadas y acompañadas? Mi experiencia me ha enseñado que la comunicación entre la familia y la escuela es fundamental y que cuando existe verdadera disposición para escuchar y colaborar, se puede lograr grandes avances. En mi caso, tuve una excelente comunicación con el Politécnico Fray Bartolomé Balbino, especialmente con la psicóloga y con la maestra guía, mi querida Génesis. Con ella sentí que mi hija era tomada en cuenta y que yo como madre también era escuchada. Existió apertura para comunicar nuestras inquietudes, conocer las necesidades de mi hija y buscar dentro de las posibilidades de la escuela las mejores estrategias para acompañarla. Para mí, esa experiencia fue muy significativa porque me permitió sentir que no estaba sola en el proceso educativo. Gracias. Sin duda, una comunicación cercana y respetuosa puede marcar una gran diferencia cuando la familia y escuela trabajan como aliados,
se amplían las posibilidades de comprender las necesidades del estudiante y construir respuestas más participantes. Y podemos sentirlo en el testimonio de la madre, esa cercanía escuela-familia. Para finalizar este espacio con usted, queremos plantearle una pregunta que puede dejarnos una importante reflexión como futuros profesionales de la educación. Si pudiera pedirles algo a los docentes, a los psicólogos y demás profesionales que trabajan con estudiantes que necesitan apoyos educativos, ¿qué les pediría para lograr una inclusión más humana y efectiva? Les pediría primero que miren a la persona antes que a la discapacidad, que no vean solamente lo que un estudiante no puede hacer, sino que busquen aquello que sí puede desarrollar y las formas de ayudarlo a lograrlo. También les pediría empatía, paciencia y preparación, que comprendan que detrás de cada estudiante con discapacidad hay una familia que muchas veces está cansada, preocupada y que lleva años luchando por conseguir oportunidades para su hijo. Y sobre todo les pediría que no confundan inclusión con simplemente permitir que un estudiante esté dentro de un aula. Incluir es garantizar que ese estudiante sea reconocido, respetado, acompañado y tenga oportunidades reales de aprender, participar y desarrollar su máximo potencial. La inclusión verdaderamente humana comienza cuando dejamos de preguntarnos ¿qué puedo hacer con este niño? Y empezamos a preguntarnos ¿qué podemos hacer nosotros para que pueda participar? Algo que valoré del centro donde Soriani estuvo los años anteriores, que era el Centro de Inserción a la Vida Adulta. Algo que valoré muchísimo fue el trabajo que se realizaba desde el aula de transición. Me encantaba que no se enfocaba solamente en los estudiantes con necesidades específicas de apoyo educativo, sino que también se trabajaba con los demás estudiantes de los diferentes grados para fomentar la inclusión, la solidaridad y el apoyo hacia sus compañeros. Los demás chicos aprendían que sus compañeros con discapacidad no debían ser apartados, sino incluidos, acompañados y tratados con respeto. Para mí, eso representaba una inclusión mucho más profunda. No solamente tener al estudiante con discapacidad dentro de la escuela, sino enseñar a toda una comunidad educativa a convivir, compartir y reconocer sus capacidades. Considero que este tipo de iniciativas deberían fortalecerse en todas las escuelas que cuentan con aulas inclusivas. También se aprende entre compañeros mediante el respeto, la empatía y la convivencia. Son valores que se cultivan. Mi experiencia con el Politécnico me demostró que cuando la familia, los docentes, los profesionales y los estudiantes trabajan juntos, la inclusión puede convertirse en una realidad. La familia aporta el conocimiento profundo de su hijo, los profesionales aportan su conocimiento pedagógico y especializados, y los compañeros pueden también ser importantes agentes de la inclusión. O sea, la comunidad en general, educativa completa, puede convertirse en un aporte inclusivo muy importante. Muchas gracias, Orangi. Creo que esta pregunta nos deja precisamente donde debe comenzar cualquier reflexión sobre la inclusión. En la persona, más allá de la normativa, los recursos o las estrategias, la inclusión también se constituye cuando somos capaces de mirar al estudiante, como usted dijo, con respeto, escuchar a la familia, reconocer sus capacidades y preguntarnos que nosotros podemos transformar para que cada estudiante se sienta aceptado, valorado y pueda aprender y participar de manera plena en las escuelas. Muchísimas gracias por este espacio. Este testimonio viene a edificar, viene a dejarnos un mensaje muy significativo a cada uno de nosotros. Valoramos mucho este espacio que nos ha permitido. Para finalizar, vamos a abrir un espacio para preguntas. Si alguien tiene alguna duda,
comentario o quisiera aportar algo sobre el tema, puede levantar la mano y con mucho gusto le escuchamos. Angelín, adelante. Sí, quisiera aportar algo sobre el tema de hoy, muy interesante, pero muy interesante. En mi opinión, sobre este seminario, sobre los avances de la inclusión educativa en la República Dominicana, es muy interesante y enriquecedor porque así permite conocer los esfuerzos que se están realizando para garantizar que todos los estudiantes tengan las mismas oportunidades de aprender y participar en el sistema educativo. Considero que uno de los avances más importantes lo es la implementación de la Ordenanza 05-2024, que establece lineamientos para fortalecer una educación inclusiva y garantizar el acceso a la permanencia, la participación y el aprendizaje de los estudiantes, tomando en cuenta sus necesidades específicas. También considero positivo que se estén desarrollando capacitaciones para los docentes y los técnicos, así como los recursos pedagógicos accesibles y estrategias basadas en el diseño universal para el aprendizaje. Esto demuestra que la inclusión no consiste solamente en incorporar a un estudiante al aula, sino también en adaptar las prácticas y participación de manera efectiva. El seminario también nos ha permitido comprender que todavía existen desafíos que es necesario continuar preparando a los docentes, mejorar los recursos disponibles y fortalecer el acompañamiento a las familias y a los estudiantes. La inclusión requiere también el compromiso de toda la comunidad educativa y no solamente al maestro. Como futura profesional del área educativa, considero que debo de contribuir a crear espacios donde cada estudiante sea respetado, valorado y reconocido por sus capacidades. La inclusión educativa es una responsabilidad de todos y representa una oportunidad para construir una sociedad más justa, equitativa y respetuosa de la diversidad. En conclusión, este seminario me dejó como enseñanza que hemos avanzado en la República Dominicana, pero que todavía tenemos un camino por recorrer. Lo más importante es continuar trabajando para que las políticas de inclusión se conviertan en prácticas reales dentro de cada centro educativo. Es cuanto. Muchas gracias, Angelín, por tu aporte. Continuamos con Janet. Adelante. Sí, buenas noches. Me encantó el seminario. Estaba muy atenta. Eh, También quiero decirle muchas felicidades y muchas gracias por aportar a nuestro conocimiento a las expositoras. Tenía la piel de gallina cuando la madre estaba hablando. Pues bien, debo decir que este seminario fue muy importante y quiero decir algo sobre la inclusión educativa en la República Dominicana. Como dice la expositora, que ha tenido un avance de un 50%, sí, es verdad. Y también quiero decir que la inclusión no depende solamente de tener una ley y ordenanza. Se hace realidad dentro del aula cuando el docente o los docentes conocemos que reconocemos que cada estudiante aprende de una manera diferente y busca estrategias para que todos puedan participar y progresar. Por eso podemos decir que una escuela exclusiva es aquella que no excluye a nadie por ser diferente, sino que te convierte la diversidad en una oportunidad para aprender juntos. La inclusión educativa no consiste solamente en colocar al estudiante dentro de un aula, consiste en garantizar que pueda participar, aprender, sentirse valorado y recibir los apoyos necesarios. Muchas gracias y buenas noches. Muy bien, gracias a ti, Janet. ¿Alguien más que quiera hacer otro aporte?
Agradecemos cada aporte compartido por las invitadas y compañeras. Sin duda, este intercambio demuestra que la inclusión es un tema que nos invita a todos a involucrarnos y que todavía tiene mucho que dialogar y construir. Llegamos al cierre de este enriquecedor panel, que más que cerrar una conversación, queremos dejar abierta una reflexión. Hoy hemos podido escuchar la mirada de una madre, la experiencia de una técnica de educación especial y la perspectiva de una psicóloga, tres voces diferentes que coinciden en algo fundamental. La inclusión no es solamente permitir el acceso a la escuela, es garantizar que cada estudiante pueda participar, aprender, sentirse valorado y desarrollar su potencial. La República Dominicana ha dado pasos importantes, como pudimos escuchar por nuestra panelista Eli Carolina, en el camino hacia una educación más inclusiva. Sin embargo, el desafío continúa siendo transformar esos avances en experiencias reales dentro de nuestras aulas y comunidades, como fue bien explicado por nuestra panelista. Queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento. ¿Alguien quiere aportar algo? Queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a nuestras tres invitadas. A Sorangi Moscoso, gracias por permitirnos conocer la realidad desde la voz de una madre y compartir con nosotros su experiencia. A Eli Carolina Rivas, gracias por sus aportes desde la educación especial, por ayudarnos a comprender los avances y los desafíos que aún tenemos como sistema educativo. Y a Damalis Tejada, gracias por brindarnos esa mirada desde la psicología y recordarnos la importancia del acompañamiento integral dentro de una escuela verdaderamente inclusiva. También agradecemos a nuestra docente y a todos nuestros compañeros y quienes nos acompañan en este importante diálogo. Su presencia, su atención, su participación y disposición para aprender y reflexionar juntos para nosotros ha sido muy importante. Nos quedamos con esos conocimientos, esa experiencia, sobre todo nuevos cuestionamientos que nos invitan a seguir trabajando por una educación donde la diversidad no sea vista como una dificultad, sino como una oportunidad para aprender y crecer juntos, porque al final incluir no significa simplemente abrir las puertas de una escuela. En nombre de quienes hemos tenido la responsabilidad de conducir este espacio, quien le habla, Melisa Gómez, y mi compañera María Peña, les damos las gracias por acompañarnos en este panel sobre avances de la inclusión educativa en la República Dominicana. Muchas gracias y que tengan una excelente noche. Dejamos abierto si nuestra docente auxiliadora Espinal tiene palabras para nosotros. Bien, buenas noches, bendiciones para cada uno de ustedes. Más que agradecida por cada una de las invitadas que aceptaron este reto de venir a socializar con nosotros desde sus avances que hemos tenido sobre lo que deja a nosotros de que debemos de continuar apostando a que la Dominicana solo tiene un marco legal las debemos cada día de ir juntos transformando las realidades áulicas a la respuesta a esas necesidades de nosotros. Hay que también felicitar a las chicas por Buenas noches, profe. No se escucha nada. ¿Están escuchando? ¿No me están escuchando los demás?
Hola. Ahora se está escuchando un poco Está muy mejor. bajito y de lejos. Bien, les decía que, que muchísimas gracias al equipo organizador que en el día de hoy tuvo esa destreza, ¿verdad? Y sobre todo a las panelistas que demostraron desde sus experiencias esos avances que hemos tenido a favor de la inclusión educativa en la República Dominicana. Nos dejan a nosotros ese legado de seguir trabajando, apostando a que se pueden cambiar las realidades de nuestros estudiantes y que sobre todo humanizar la parte de la educación, poniendo siempre el ojo, ese énfasis en aquello que nuestros chicos sí pueden hacer y dejando a un lado esta etiqueta que muchas veces es como la gran puerta que pone esa gran barrera a que se puedan lograr más a favor de la inclusión. Así que felicidades a las chicas por organizar este seminario y también agradecer a cada una de las invitadas en esta noche. Así que bendiciones para cada uno de ustedes. Gracias por estar aquí, a los invitados también que nos acompañan, que recibieron el link. De verdad que hoy yo estoy emocionadísima porque cuando nos juntamos para hablar de inclusión y llevar este mensaje no solo de sensibilización, sino de conocimiento y ver qué se está haciendo, pues nos vamos uniendo poco a poco para ir transformando esta realidad. Y siempre cito una hermosísima frase de Eduardo Galeano que dice, pequeñas personas en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, tienen la capacidad pues de transformar el mundo. Y yo creo que esas excelentísimas panelistas de hoy son parte importante de esta transformación que queremos buscar a favor de la inclusión en la República Dominicana. Así que buenas noches. Bendiciones para todos y gracias por participar en este gran seminario de esta asignatura de inclusión educativa. Así que bendiciones y buenas noches para todos.